Bienvenidos a Charlas de Ciencia. La cuarta temporada ha sido monotemática. Nos hemos centrado en la evolución biológica desde puntos de vista tan diferentes como el origen de la vida o el desarrollo de la mente. A lo largo de la temporada hemos preguntado a diferentes entrevistados cuál era su opinión sobre la idea de progreso en la evolución biológica. ¿Existe un progreso en la evolución biológica? Y si es así, ¿de qué tipo o hacia dónde? En este vídeo haremos una recopilación de la opinión de varios expertos y haremos una síntesis que agrupe los puntos que tienen en común. Veamos primero la opinión del doctor Andrés Moya, catedrático de genética, doctor en filosofía y un experto en la evolución biológica. Es un tema muy complejo que usted ha tratado en diversos artículos. Podemos ir por partes. ¿En qué consiste la idea de progreso en la teoría evolutiva? Bueno, esto es un tema que a mí particularmente me preocupa desde mi más tierna infancia como científico y que cada vez se me ha ido acuzando más, y de hecho sigo trabajando en este campo y cuento con colaboradores, jóvenes, estudiantes que trabajan conmigo en el tema. Ah, o sea, uno siempre tiene una intuición por comparación con la dinámica de la especie humana de en qué consiste el progreso, y siempre se suele decir, bueno, parece que en la evolución, en la historia cultural de la humanidad, pues hay cuando va a determinados indicadores, parece indicar que estos indicadores, todos ellos, van en la línea de incrementar estos indicadores que son muy amplios y muy variados de esto existe, ¿no? Igual que el progreso tecnológico, ¿no? Pero claro, esta idea de ir a mejor con este tipo de indicadores, que, bueno, por cierto, pues puede ser más o menos activo. Hay muchísima discusión al respecto de si estos indicadores realmente están reflejando un progreso en la humanidad, porque hay errores que pueden ser más o menos más o menos críticos. Pero en general se suele aceptar que, pues, objetivamente, la humanidad, toda la complejidad que tenemos actualmente en cuanto a la distribución de la población humana en el momento actual con respecto al pasado, y da lo mismo el pasado como vayas mirándolo hacia desde cuándo hasta acá, pues me parece que he ido en una línea de mejora individual y mejora social, mejora económica, etcétera. Pero cuando esto, si lo podemos extrapolar, digamos, podemos utilizar, bueno, y esto, algo parecido ha existido en la propia dinámica de la vida, independientemente de nuestra propia especie. Existe una tendencia que podría denominar progreso hacia la mejora de quién, pues de las especies, conforme van apareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, esto a mi juicio es un asunto que no está resuelto, en el sentido de, no soy yo el único que lo dice. Darwin aporta con la teoría de la evolución, digamos, una buena explicación de en qué consiste, cómo podemos explicar la diversidad del planeta, la que existe actualmente y la que ha existido en el pasado, pero no la complejidad. Aquí introduzco otro elemento que es diferencial de lo que es progreso y lo que es complejo, porque el tema del progreso tiene tantas connotaciones antropológicas e ideológicas, que podemos irnos en vez de utilizar la palabra progreso. En el caso de los organismos vivos, podemos utilizar el término complejidad. Y entonces decir, bueno, pues es aparente a lo largo de la historia de la vida que han ido apareciendo organismos o entes progresivamente más complejos, lo podemos tratar un poco más en detalle, en determinados momentos. No es lo mismo, no es igual la diversidad en términos de complejidad que teníamos hace 500, 600 millones de años que hace 1000 y pico, 2000 millones de años, donde existían microorganismos procariotas.
en determinado momento aparece la multicelularidad y luego van a aparecer otro tipo de transiciones evolutivas progresivamente más complejas y muy localizadas. Eso, en términos generales, lo podríamos denominar complejidad biológica. El tema o la cuestión de la tendencia hacia la evolución creciente, bueno, a alguno le puede dar la impresión de, no, entonces está claro, como decía Stephen Jay Gould, no, es que esto es puro antropocentrismo. Lo que pasa es que queremos llegar a la idea de que el hombre, la especie humana, es la entidad más compleja. No necesariamente. En el árbol de la ya te lo puedo indicar, sí, grupos de organismos que han aparecido recientemente, no necesariamente la especie humana, en el campo de las plantas, en el campo de los eucariotas unicelulares también, que son extraordinariamente complejos, incluso tan complejos como nosotros. Lo que estoy comentando es que la idea de complejidad hace referencia a que entidades que han aparecido más recientemente poseen determinadas propiedades o capacidades que, de acuerdo con estas métricas que estamos indicando nosotros, ponen de manifiesto los más complejos. Porque lo que dice Stephen Jay Gould dice, bueno, es que la complejidad es casi un producto necesario de la propia evolución, porque si partes de entes inicialmente más simple, lo único que puedes esperar pasivamente es que te puedan aparecer cosas más complejas. Y también dice, bueno, ojo, a mí siempre me ha extrañado mucho, dice, si tú ya la diversidad del planeta actualmente, pues te darás cuenta de que mayor parte de los organismos que existen en el momento actual son microorganismos. Es verdad. Y aunque nos pueda parecer que los multicelulares somos una parte importante, comparado con los microorganismos no somos nada en términos, digamos, de representación. Y él dice, la moda de la evolución, ya lo dice así, la moda en sentido estadístico está determinada fundamentalmente por el mundo microbiano, y esto ha sido así ahora y desde el momento en que aparecieron los microorganismos. Por lo tanto, concluye él, no tenemos evidencia de que exista progreso. Eso a mí me parece un argumento bastante poco serio. Creía que como la selección solo puede actuar en medios localmente, en ambientes muy concretos, no puede ser una fuerza que te explique una tendencia sistemática, porque los ambientes van cambiando y entonces la selección de los organismos va a ir cambiando, e igual que tienes organismos que están respondiendo a la selección ventajosamente, si cambia el ambiente, a lo mejor esos organismos ya no van a responder exactamente igual, y entonces la supuesta complejidad no va a aparecer. Bueno, eso es debatible, y nosotros, aplicando estas pruebas, llegamos a la conclusión que al menos es algo así como un estudio piloto. Observamos que efectivamente hay evolución hacia complejidad que no se puede explicar por digamos, estocásticamente o aleatoriamente. Pero mirado en nuestro planeta, uno observa este fenómeno de las convergencias evolutivas, sí, donde de manera independiente organismos desarrollan complejidades que no son organismos que precisamente tengan una proximidad filogenética con nosotros. Por ejemplo, uno canónico, dices, comparas la evolución de los vertebrados con la evolución de determinados cefalópodos, ¿no? Y te encuentras con la extraordinaria evolución de determinadas especies de pulpos que realmente te sorprenden, porque los pulpos tienen una inteligencia distribuida. O sea, los vertebrados tenemos una inteligencia centralizada, la inteligencia la tenemos aquí, pero la inteligencia de los pulpos está, en determinadas especies, está distribuida a lo largo de toda la superficie de su cuerpo, hasta incluso los tentáculos. Es otro tipo de inteligencia.
pero es inteligente, o tienen conductas inteligentes. Esto como un ejemplo de un bicho que para nada se parece a nosotros. De hecho, el ancestro común que tenemos con los invertebrados es algo así de 500 millones de años hacia atrás, y alguna de estos invertebrados ha desarrollado esta convergencia, que digo convergencia evolutiva, con respecto a los vertebrados y específicamente como somos nosotros. Las convergencias, hay un famoso paleontólogo, es Conway Morris, que ha puesto mucha presión en esta idea de que convergencias son precisamente un indicador de que si la evolución se pudiera repetir allá donde se repiten determinadas condiciones, acaba generando de una manera o de otra complejidad. Ahora veamos la opinión del doctor Juli Peretó, catedrático en bioquímica y biología molecular y un experto en el origen de la vida. ¿Existe un progreso en la evolución o cierto progreso en la evolución? Y si existe, ¿hacia qué o en qué sentido? Lo que a mí me parece evidente es que hay un aumento de la complejidad a lo largo de la historia evolutiva. Vale. Si eso es progreso o no, no lo sé. Pero complejidad está claro que sí, que como decía Jorge Wagensberg, entre una bacteria primitiva y Bach, algo ha pasado. Una tierra, una biosfera basada en organismos unicelulares, bacterias, por ejemplo, y arqueas, representa un estadio de complejidad estructural o morfológica menor que una tierra donde hay organismos formados por miles de millones de células diferenciadas con funciones distintas, como son los animales o las plantas o algunos hongos. Es decir, ahí ha habido un incremento de complejidad, por supuesto que sí. Si tú lo mides desde el punto de vista metabólico, a ver, lógicamente la diversidad metabólica o la diversificación metabólica que se debió dar antes de la aparición de la célula eucariótica hace 2.000 millones de años debió ser extraordinaria, porque prácticamente todo el metabolismo que se podía explorar en ese momento, como decíamos hace un rato, sin oxígeno, todo el nicho está ocupado. Cualquier fuente de materia o energía y de electrones disponible en el ambiente, prácticamente todas están aprovechadas. ¿Qué progreso? Porque si progreso metabólico entra en la definición, casi todo el progreso metabólico se dio al principio. Y luego sí ha habido progreso porque evidentemente para determinadas cosas la utilización del oxígeno ha abierto oportunidades nuevas y el metabolismo secundario de las plantas, por ejemplo, todos los metabolitos que las plantas utilizan como mecanismos de defensa, etcétera, en sus relaciones ecológicas y con los depredadores, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente, desde el punto de vista de las plantas es un progreso, porque las plantas no se pueden mover y su relación con el ambiente es peculiar, es puramente química. Entonces, ese metabolismo que llamamos secundario, a veces un poco despectivamente, es fundamental para el progreso de las plantas como tales. Es decir, que ha habido progreso, si lo medimos como lo estamos midiendo ahora en términos de complejidad estructural, por un lado, ¿no?, de organismos pluricelulares. La pluricelularidad, por ejemplo, ha aparecido varias veces, no es monofilética, no tiene un único origen. La pluricelularidad de los animales tiene un origen, la de las plantas tiene otro, etcétera, etcétera. Es decir, que se ha inventado varias veces el ser pluricelular. Entonces, a mí, por ejemplo, el tema de las convergencias adaptativas me incita a pensar en un progreso, ¿no? Porque existen unos nichos o unas decisiones, por así decirlo, evolutivas que son más eficientes y de ahí la convergencia evolutiva, ¿no? ¿O qué piensas de esto? ¿No es tan cierto como...? Bueno, sí, se puede ver así, también se puede ver como el oportunismo evolutivo. Es decir, a mí me gusta hablar de oportunismo evolutivo. Es decir, que la evolución está claro, y eso ya el mismo Darwin estableció muy, muy claramente, no en el libro del origen de las especies, sino en aquel que tiene sobre la polinización de las orquídeas y la coevolución con los insectos polinizadores.
Él propone que la evolución, que no sigue un diseño preestablecido, sino que va innovando a partir de lo que hay. Como alguien que, él no utiliza ese término, pero nosotros ahora podríamos utilizarlo, como alguien que hace bricolaje. Sí, el Es tinkering. decir, va cogiendo trastos viejos o poleas o tuercas, etcétera, y crea un nuevo dispositivo a partir de lo que tiene disponible. Es ese oportunismo el que puede generar, en algunos casos, convergencia. Es decir, si por ejemplo una de las expresiones efectivas demostradas que hay para la pluricelularidad es el aumento del tamaño, Ujú. y que podría estar relacionado con la mayor eficacia para conseguir nutrientes y la mayor eficacia para eludir depredadores, y eso hay pruebas empíricas de que eso es así, Ujú. no tenemos ningún problema en imaginar que haya podido aparecer múltiples veces, porque esa presión puede ser común para muchos organismos que, siendo unicelulares, tienen a mano mecanismos genéticos o bioquímicos que les permita la agregación. El siguiente entrevistado es Juan Carlos Cébraga, catedrático en paleontología. Es experto en el registro fósil que ha dejado la vida durante cientos de millones de años. Tiene, por tanto, una perspectiva diferente a los entrevistados anteriores. ¿Cree en la existencia del progreso en la evolución? Es decir, ¿existían ciertas tendencias evolutivas hacia ciertos tipos de, a lo mejor, morfologías? Por ejemplo, en el caso de los caballos que hemos comentado, hacia un aumento del tamaño o hacia aumento también de, creo que la de dentadura, no lo recuerdo mal. Sí, sí, en el caso del caballo sucede eso. No especialmente, realmente no. La idea del progreso en la evolución, no, desde el punto de vista del registro fósil, no hay, digamos, evidencia continua y sólida para pensar que siempre produce un progreso. Si ves la perspectiva de determinado grupo, pues a lo largo de un cierto periodo tiene ese progreso, pero al final acaba que se extingue el grupo, se acaba por una extinción en masa, pero digamos que no observa un progreso en todos y cada uno de los grupos en que podamos mirar o en lo que fijarte. La idea de progreso es normal que esté ahí, pues porque nosotros, que somos los que lo estamos observando, somos un grupo que, digamos, que se puede interpretar como un grupo que ha progresado, y por tanto es normal que desde una perspectiva antropológica la gente haya entendido que en la evolución se da un progreso, ¿no? Pero si se lo cuentas a los trilobites, seguramente no verían el progreso por ningún lado. Ya. A partir de un determinado momento, ¿no? También la idea de progreso lo estamos preguntando últimamente en todas las entrevistas a biólogos evolutivos, y lo suelen asociar al incremento de la complejidad. En este sentido, por ejemplo, la célula eucariota, ¿no? Pues es más compleja que los seres procariotas, los seres pluricelulares, ¿no? Ya la explosión cámbrica, mucho más complejo que los primeros organismos pluricelulares. Pero si seguimos de la explosión cámbrica hasta ahora, tú no ves un aumento de la complejidad, por lo menos general, ¿no? De la complejidad de grandes, de los diseños grandes, desde luego no ha aumentado. ¿No? Que sí ha aumentado, obviamente, ha sido la complejidad interna de determinados diseños, eso sí, claro. Vale. Claro, y si ves luego la historia evolutiva de cada uno de los grupos, pues el ejemplo que os ponía antes, en los trilobites, la complejidad fue aumentando hasta un determinado momento, y a partir de ahí descendió hasta que se extinguieron. Si ves muchos grupos de equinodermos, les pasa lo mismo. Otros, al contrario, con la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los erizos de mar. En los bivalvos la complejidad ha aumentado a lo largo del tiempo, pero otros grupos como los braquiópodos no.
ha oscilado. En general, si miras toda la historia de la vida, teniendo en cuenta que venimos de un único ancestro, pues claro que ha aumentado la complejidad. Claro. Si asocias complejidad y progreso, pues en ese sentido, sí, en general, sí. Claro, yo lo que he pensado una vez es, si existe progreso, en todo caso es multidireccional, ¿no? Nunca unidireccional. Vale, sí, sería probablemente una manera de hacerlo mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Sí. Le toca el turno al doctor Víctor Borrell, un experto en cómo la corteza cerebral, la parte del cerebro más moderna y característica de los mamíferos, se ha desarrollado durante millones de años. Vale, pues llegamos a la última pregunta, que es la más filosófica, y es si crees que existe un progreso en la evolución biológica. ¿Un progreso en la evolución, perdona? Biológica. ¿A qué te refieres? Sí. Bueno, esto... hoy he revisado un artículo que escribí comparando la idea de azar y necesidad que tiene Stephen Jay Gould y que tiene Jacques Monod. Y pues es un poco eso, ¿no? ¿Qué hay de azar y qué hay de necesidad en la evolución biológica? Y si hay algo de necesidad que sea común a la evolución biológica en sí, existe un progreso a la complejidad, existe un progreso a la inteligencia. Y si ya sea sí o no, bueno, si es que sí, si un progreso tiene que ser unidireccional o puede ser multidireccional. Y si no te gusta esto, pues defínelo tú como quieras y me das tú. Claro, es que ahí no quiero poner los pies en el barro yo, ¿no? Pero, Sí. bueno, un poco lo que hemos comentado al principio es que hablar de progreso, los hombres el ser humano tenemos mucha tendencia a ser antropocéntricos. Sí. Nos parece que solo es progreso animal si se parece más a nosotros o si adquiere características como las nuestras, ¿no? Y sobre todo hablando de cerebro e inteligencia. Pero yo creo que debemos de salir de ese estereotipo y pensar, si queremos realmente formularnos esta pregunta seriamente, pues eso nos obliga a pensar globalmente en cualquier posibilidad, cualquier característica o cualquier situación. Entonces, la evolución, azar o necesidad, pues yo cada vez me estoy convenciendo más de que no es tanto una necesidad como una oportunidad. Porque, una vez más, la necesidad implica una dirección, un saber hacia dónde quiero ir. Pero eso en la evolución nunca existe. Nadie sabe el futuro o lo que vendrá, ¿no? Y supongo que estoy defendiendo más el tema de la azarosidad, pero no porque no haya ninguna regla que se pueda seguir, sino porque no sabemos cuál es el futuro, por lo tanto no sabemos cuáles son las características o habilidades, o llámale como quieras, que serán beneficiosas para que nuestra especie sobreviva. Sí. No sé si tiene sentido o se me ha ido la divagación, pero... Sí, me he apuntado algunas cositas, a ver. Sí, yo en cuanto al antropocentrismo, por supuesto, o sea, para mí eso, el Homo sapiens es una especie entre millones, no hay una tendencia a la humanidad, ¿no? Pero aún así, analizar la idea de progreso me parece interesante, por ejemplo, con la convergencia evolutiva. Lo que comentábamos antes de las aves y a nivel de anatómico de circuitos y funcional se ha llegado a la misma solución desde caminos muy diferentes porque parece que es es la solución buena y en la evolución y por eso se llega a ella desde diferentes sitios, ¿no? Y este fenómeno de convergencia evolutiva sucede en niveles de abstracción muy diferentes. Por ejemplo, aquí un nivel de abstracción súper alto que es circuitos neuronales, una pasada, pero también pasa en niveles de abstracción mucho más bajitos, como por ejemplo la estructura de las proteínas. Hay, a lo mejor en aves y en mamíferos, secuencias de aminoácidos muy diferentes, pero que con el plegamiento tridimensional tiene una función muy similar en unas condiciones muy similares, ¿no? Entonces, en este contexto, Conway Morris, por ejemplo, que es uno de los descubridores o desarrolladores de la explosión cámbrica y un teórico evolutivo, él dice que la convergencia evolutiva no es la excepción, sino que es la norma. Y bueno, yo no es que me comprometa, pero creo que es interesante plantearse qué relevancia tiene la convergencia evolutiva y qué significa en cuanto a la evolución biológica.
Él plantea una metáfora que es que plantear, ya has comentado antes la relatividad general de Einstein, plantea las presiones selectivas como un campo, como la relatividad general de Einstein. Y en este campo a lo mejor hay un pozo gravitacional en el que eso es bueno, o sea, es bueno, promociona la supervivencia. Por ejemplo, los cuernos. Por ejemplo, se han generado cuernos de muchas maneras diferentes, o la pluricelularidad. Se ha generado la pluricelularidad, se ha inventado muchísimas veces. El ojo, por ejemplo, los pulpos que comentábamos antes, el ojo es independiente. Ese tipo de cosas, ¿no? Que como que en estos casos sí que a lo mejor se puede hablar un poco de necesidad en el sentido de tendencia evolutiva, de tendencias que parece que como que patrones que van siguiendo la evolución en distintos puntos en el tiempo, en el espacio. Esto es por donde yo voy un poco con la idea de progreso. Sin embargo, como has comentado tú también, si yo defiendo, yo no sé qué pienso todavía, pero en caso de que diga progreso sí, en cualquier caso multidireccional y nunca unidireccional. Y el mejor ejemplo que se me viene a la cabeza cuando yo hablo de esto es precisamente lo que hemos comentado antes de los primates del viejo mundo y el nuevo mundo. Ahí yo veo un progreso claro, bueno, dos progresos claros. Uno, al aumento de la genificación y la inteligencia, y eso fue muy bien, pero también todo lo contrario, y también le fue muy bien. Exactamente. Sí, entonces, en cuanto a ya el nivel filosófico más profundo ya de tendencia a la inteligencia, bueno, pues sí, a lo mejor la evolución tiende a la inteligencia, pero también tiende a todo lo contrario, si lo quieres llamar así, en cuanto, por ejemplo, a la genificación. En resumen, es multidireccional, ¿no? Claro. Sí. Pero veamos qué opinión tiene el catedrático Luis Puelles, uno de los mayores expertos mundiales en cómo el cerebro ha evolucionado desde los primeros animales hasta los cerebros que podemos encontrar hoy en día. Pues tengo una pregunta más para ti y ya tengo más, que es si crees que existe un progreso o si existe el progreso en la evolución biológica, entendiendo el progreso como tú lo quieras entender, o sea, si has pensado sobre la idea de progreso en la evolución. Es una pregunta difícil, porque lo que hay es un aumento de complejidad, de tamaño, de número de neuronas, de peso cerebral relativo a peso corporal. O sea, en la evolución se ve una cierta progresión, pero en muchas direcciones al mismo tiempo, de tal manera que en el caso no es unilineal. ¿No? Claro, eso. Vale. No es la escala nature de los antiguos, de que empezábamos con el gato y los gusanos que vi allí y terminábamos con Dios, ¿no? Sí. No es eso. Pero, y luego pues también hay que saber que puede haber pasos atrás. O sea que la evolución no siempre va para adelante. Yo sé, sí, vale. Las ranas han perdido la cola. Sí. O primates que tienen menos genificación que el ancestro común de cola, ¿no? Y hemos perdido buena parte del olfato, las ballenas se quedan sin olfato. Entonces eso te puedes plantear si eso ha sido ventajoso para ese linaje animal o no, el perder el olfato. A lo mejor en sus condiciones es una ventaja y han dado un paso adelante. Es muy difícil responder a esas cosas. Pero como la evolución en principio sí pensamos que es relativamente ciega, afectada por unos ciertos fenómenos probabilísticos, lo que se llama los atractores o los condicionantes del desarrollo, o sea que hay ciertas cosas, ciertos cambios teóricamente posibles que en la práctica o son imposibles o casi imposibles. Y en cambio hay otras cosas que en teoría podían ocurrir raramente, sin embargo ocurren más frecuentemente de lo que uno podía esperar. Conway Morris habla de que la convergencia evolutiva es la ley en la evolución biológica, que la biología funciona en la convergencia evolutiva. Por eso es porque hay atractores, porque el mundo está pidiendo que haya gente que nade y gente que vuele y gente que se arrastra. Claro, por eso se ha inventado el volar varias veces, desde los insectos, de los mamíferos. Está pidiendo el mundo, o sea, pues está dando la oportunidad y están diciendo aquí, si vienes para acá, tienes comida. Sí, así es como entiendo yo el progreso de la evolución. No es que la vida tienda a ser simios inteligentes guapos como nosotros, sino como tú dices, un progreso multidireccional, pero aún así un progreso que parece una tendencia. Un elemento estadístico, porque puede pasar o no, puede pasar ahora o dentro de 10.000 millones de años. O sea, es difícil aventurarlo cuando puede ocurrir, pero ya ves tú que ya sabemos ciertas cosas, por ejemplo, que en el oído, en cuanto nos cambien un aminoácido, vamos a ser ecolocadores. O sea, que estamos ahí ya dentro de... Imagínate cómo cambiaría la vida, nuestra vida, si pudiésemos ser ecolocadores.
O sea, cambiaría nuestra vida por completo. Mucho, mucho, sí, desde luego. Cambiaría la vida de un aminoácido nada más. Ya ves. Pero igual pasan millones de años y no cambia. Claro. Por último, escuchamos la opinión del catedrático en psicobiología Manuel Martín Loeches acerca de la idea de progreso biológico y/o cultural en la historia del ser humano. Y bueno, la última pregunta que te quería hacer es si crees que existe un progreso en la evolución biológica o evolución cultural y definiendo el progreso como tú quieras definirlo. Ya, bueno, a ver, progreso, sí, yo te definiría el progreso como un cambio. Vamos a decir que sí, es un cambio. Que no tiene por qué ser ni a mejor ni a peor. Eso creo que es así. Entonces, cambio sí que existe. Y cambio biológico, yo creo que ha habido poco desde que somos la especie que somos, muy poquito. En el cerebro, centrándonos en el cerebro y en el resto del organismo también, claro. Ha habido muy poquito cambio y la mayoría del cambio ha sido cultural, ¿no? Entonces, ese cambio, ese progreso sí que ha ido existiendo, es notable el que hemos tenido y el que seguiremos teniendo. Vamos bastante deprisa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es prácticamente imparable, no nos estamos quietos. De hecho, además es una buena definición de nuestra especie, es una especie que no para de crear, de generar novedades, de generar problemas y soluciones a los problemas, ¿no? Y estamos en continuo cambio. Pero si entendemos la palabra progreso como algo que va hacia mejor, sí podría ser. Porque sí es verdad que muchos indicadores nos dicen que la humanidad va mejorando en muchos aspectos, en sanidad, en educación, en acceso a recursos, en esperanza de vida. Es cierto que parece que no, parece que ahora hay guerra, ¿no? Y entonces pues dicen, no, es que nunca aprendemos. Sí, sí aprendemos. A la larga, parece que cuando quitas los pormenores de las situaciones más particulares, sí se ve un progreso a mejor en la humanidad. No desde luego desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista cultural. Vamos mejorando como especie, yo creo que sí. Seguimos teniendo muchos problemas, seguimos arrastrando todavía mucha rémora de problemas antiguos, pero yo creo que las estadísticas van indicando que vamos a mejor. Y a día de hoy, por lo que yo he leído y por lo que yo he podido ver, parece que el mayor problema que tenemos, dentro de que no se han solucionado todos los problemas, pero que parece que se acabarán solucionando más o menos, el mayor problema que tenemos es que estamos machacando el planeta. Y eso sí que es un problema ahora mismo para el que no parece que vayamos a mejor, sino que vamos a peor. Yo tengo esperanza, siempre soy muy optimista, ¿no? Con respecto a las posibilidades de la especie humana, no con respecto a sus acciones, pero sí con respecto a sus posibilidades, y yo creo que si nos ponemos las pilas conseguiremos también atajar este problema. Pero ya digo, los demás, educación, sanidad, esperanza de vida, yo creo que esos van mejorando, las líneas van en continuo ascenso en todo el planeta, incluso aunque nos parezca mentira en algunas ocasiones. Como veis, la idea de progreso en la evolución es controvertida, ya que a muchos les incita a pensar en un diseño preestablecido o bien en una tendencia en la evolución a llegar al ser humano, esto es, una visión antropocentrista de la evolución biológica. No obstante, la idea de progreso se puede entender de otras maneras, en términos científicos y lejos del antropocentrismo. Una de las primeras incógnitas que surgen es ¿progreso hacia dónde? Todos los entrevistados están de acuerdo en que existe una tendencia o un progreso al aumento de complejidad a medida que aparecen nuevas especies. No obstante, los detalles cambian en función de la especialidad del investigador. El experto en bioquímica y en el origen de la vida, Julie Peretó, piensa que si nos centramos en la bioquímica, la mayoría del progreso se alcanzó en etapas muy tempranas de la vida, con la aparición de las células eucariotas y de los primeros seres pluricelulares. Desde otra perspectiva, el paleontólogo Juan Carlos de Braga cuenta que cuando sigues la historia evolutiva de un grupo de especies, al principio se da un aumento de complejidad, pero luego este aumento de complejidad para. Por tanto, el progreso hacia la complejidad tendría un límite en los grupos de especies. Desde otro punto de vista, Luis Puelles ve claramente un aumento de complejidad en la evolución biológica, aunque bien es cierto que la evolución, en ocasiones, puede ir hacia atrás. La idea de progreso que puedan compartir estos expertos de tan diferentes disciplinas
es identificar el progreso con el aumento de la complejidad. De esta manera, la vida en la Tierra habría ido sufriendo una tendencia a aumentar la complejidad, pero de muchas maneras diferentes. No habría una línea que siga la evolución, sino muchas líneas que se crean y se destruyen y que cruzan sus caminos. Con esto terminamos la 4ª temporada de Charlas de Ciencia. Un saludo.